El tema que abordaremos hoy es el tratamiento sistémico del cáncer de colon y recto. El cáncer de colon y recto es una enfermedad de alta incidencia, como lo demuestran las estadísticas en población latina en Estados Unidos. El cáncer de colon ocupa el segundo lugar en hombres, así como en las mujeres, y un tercer lugar en cuanto a mortalidad. Eso es en población latina en Estados Unidos, lo cual refleja lo que está sucediendo en México. Como ustedes pueden ver, desde hace ya algunos años en el Instituto Nacional de Cancerología vemos más de 300 casos nuevos al año, lo cual pues son de las principales patologías oncológicas. Hay algunos puntos relevantes que se han ido adoptando en el transcurso de los últimos años, y si bien consideramos al intestino grueso como un solo órgano, pues resulta que se ha tenido que establecer algunas diferencias en cuanto a la incidencia de colon, de cáncer de colon del lado derecho como del lado izquierdo, así como su tratamiento y evolución posterior, donde implican algunos criterios como son los clínicos, los embriológicos y epidemiológicos, y también tiene que ver algunos aspectos moleculares y genéticos, los cuales en la actualidad, tanto el diagnóstico como el tratamiento es diferente en colon del lado derecho como el colon del lado izquierdo. Si bien las estadísticas y la incidencia ha ido cambiando poco a poco, lo que sí que hemos observado en población mexicana es que cerca del 50% de la incidencia del cáncer de colon y recto sucede específicamente en el recto, los últimos 15 centímetros del intestino grueso. Una cuarta parte se observa en el colon del lado derecho, que si bien antes, hace algunos años era un poco diferente, ahora lo que llama mucho la atención es que es altamente frecuente en el recto. Y esto es relevante porque esa porción del intestino grueso lleva un tratamiento multidisciplinario. Implica el abordaje quirúrgico, el abordaje de quimioterapia, tratamiento sistémico y radioterapia. Es una parte del intestino con dificultades en cuanto a su tratamiento. Pero, ¿cuál es el papel del oncólogo clínico con el manejo de fármacos en cáncer de colon y recto? Es una manera práctica de qué tanto interviene el oncólogo clínico en el tratamiento de estos enfermos. Esto se los pongo en base a los datos que tenemos en el instituto de cerca de 3,000 enfermos tratados con adenocarcinoma de colon y recto. En el primer recuadro del lado izquierdo, vemos que el 33% de los enfermos, ya sea en el colon o en el recto, son manejados desde el punto de vista quirúrgico de manera inicial. Y posteriormente algunos de ellos, básicamente la mitad, llevarán quimioterapia postoperatoria. Un poquito más de una cuarta parte de los enfermos localizados en el recto serán llevados a tratamiento neoadyuvante con quimio y radioterapia concomitante o secuencial. Y un 35% de los enfermos son diagnosticados con enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, los cuales en su mayoría serán candidatos a un manejo sistémico. Por lo que ustedes pueden observar en esta diapositiva, el 80% de los enfermos diagnosticados con cáncer de colon y recto van a recibir de manera inicial o muy inicial quimioterapia. Si aparte tomamos en cuenta que los pacientes con etapas 2 y 3, algunos de ellos, o al menos el 40-50% van a recurrir, pues también recibirán tratamiento. Por lo cual, el 90% de todos los enfermos de cáncer de colon y recto recibirán quimioterapia en algún momento de su evolución. Entonces, primero analizaremos el primer grupo, los que son llevados a la cirugía de inicio. Todos llevan un procedimiento quirúrgico, dependiendo de dónde esté el tumor, pues será una hemicolectomía derecha, una transversectomía, una hemicolectomía izquierda, sigmoidectomía, o las cirugías de recto, como es resección anterior baja, abdomen perineal, como las cirugías conservadoras de esfínter anal, entre las más comunes. Después de eso será analizado el material por el médico patólogo y nos dará la precisión de la estadificación de los enfermos, porque dependiendo de qué etapa sea, será el tratamiento postoperatorio que deberán de recibir. Uno de los datos relevantes en cáncer de colon y recto es que lo que no sucede con otras enfermedades neoplásicas es que los pacientes que tienen etapa 3A tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen etapa 2. Cuando habitualmente a mayor etapa
pero peor pronóstico. Pero en reto y en colon suceden algunos detalles que han venido a cambiar el abordaje terapéutico. Entonces, en este grupo de pacientes que son operados de manera inicial, pues los etapificamos, vemos considerando las etapas 2, donde algunos de ellos tendrán alguna recurrencia, por lo cual algunos llevarán tratamiento sistémico con quimioterapia postoperatoria. Afortunadamente no todos, sino en general entre el 40 y el 50% recibirán tratamiento o serán candidatos a tratamiento. Para los pacientes con etapa 3, donde hay presencia de metástasis a ganglios locorregionales, ya sea uno o los que sean, todos son candidatos a manejo sistémico con quimioterapia adyuvante. Entonces vemos primero los pacientes con etapa 3, donde la diferencia de recibir o no recibir tratamiento tiene un valor absoluto del 15% a favor. Existen algunos factores de mal pronóstico que tomamos en cuenta para ver si un paciente con etapa 2 lleva o no tratamiento, como pueden ser el esquema que se utiliza, la cantidad y la profundidad de la invasión, el número de ganglios linfáticos presentados, la premación linfovascular, el grado de diferenciación, la elevación del antígeno carcinoma pretratamiento. Y entonces, en resumen, para los pacientes con etapa 2, todos los enfermos que son clasificados como 2A, siempre y cuando tengan un factor de riesgo para recurrencia, pueden ser candidatos a quimioterapia adyuvante. Los pacientes con 2B y 2C, se considera que todos deberían de llevar tratamiento postoperatorio, pero no existe una evidencia categórica y tajante de que todos deben de llevar. De los pacientes que sí se decide llevar tratamiento postoperatorio, el esquema convencional es con 5-fluorouracilo y ácido folínico o capacitabina por 3 a 6 meses. Lo que sí, en los pacientes con etapa 2C, que tienen peor pronóstico y que hay invasión a órganos adyacentes, se ha considerado que pudiesen también ser candidatos a recibir el esquema completo con oxaliplatina. Lo que sí, en conclusión, es que no todos los enfermos con etapa 2 deben de llevar quimioterapia adyuvante y para ello nos apoyamos con dos métodos. El primero es la determinación de inestabilidad de microsatélite que se hace en tejido tumoral, que puede estar presente entre el 20 y el 25% de los enfermos. Si un paciente se presenta con inestabilidad de microsatélite, no debe ser llevado a quimioterapia adyuvante. Y eso en razón de múltiples estudios que pues, por obvio de tiempo no los puedo presentar. También se han determinado pruebas multigenes como el Coloprin, Oncotype en colon, pero en la actualidad no se aconseja como un tratamiento, un abordaje diagnóstico recomendado, por lo que en la actualidad no es una pauta que se tenga que tomar en cuenta para decidir un tratamiento adyuvante en etapa 2 de cáncer de colon y recto. Después nos pasamos a la etapa 3, donde, como les había mencionado, tenemos un beneficio absoluto del 15% en cuanto a su supervivencia. Si bien durante muchos años se utilizó 5-fluoracilo ácido folínico por 6 meses, con la incorporación en el año 2004 de oxaliplatino, desde ese año el esquema estándar hasta la actualidad sigue siendo Folfos o Celos en la mayoría de los enfermos para pacientes con etapa 3. Pero con los recientes estudios donde se compararon 3 meses de tratamiento versus 6 meses de tratamiento para cáncer de colon etapa 3, fueron 5 estudios que se recopilaron, donde se comparó 3 contra 6, donde de manera general se observó que tenían la misma supervivencia libre de progresión en 3 meses versus 6 meses. Y un análisis por subgrupos, únicamente lo que se considera etapa 3 de alto riesgo, que son T4 o N2, esos pareciera ser, y la conclusión final es que deben de recibir 6 meses de tratamiento para conservar la eficacia en el tratamiento. Para los pacientes de etapa 3 que se consideran de bajo riesgo, como son T1, T3, N1, ahí sí la recomendación en base a los 5 estudios es que hay que ofrecerles únicamente 3 meses de tratamiento. Por lo cual,
En resumen, para los pacientes que son operados de manera inicial, el tratamiento estándar adyuvante es con 5-fluoracilo ácido folínico o capacitabina o folfos o celos entre 3 y 6 meses, lo cual se determinará por las características previamente dichas. El beneficio en supervivencia para pacientes con etapa 3 es del 15% en valor absoluto. El segundo grupo de tratamiento es el cáncer de recto, y eso lo traigo a colación porque en la actualidad ha venido a haber algunos cambios en su abordaje y en el tratamiento tanto de radioterapia como quimioterapia. En general, en nuestra población, el 27% lo llevamos a un manejo neoadyuvante. Por mucho tiempo, el esquema de quimio radio concomitante ha sido el estándar, seguido de cirugía radical y dependiendo de las características patológicas, lo llevamos a quimioterapia adyuvante. El esquema ha sido con capacitabine o 5-fluoracilo ácido folínico concomitante, pero en los últimos 2 años ha venido a cambiar lo que es el tratamiento neoadyuvante. Importante para cáncer de recto es ubicar el tumor. No es lo mismo tener un paciente con un tumor a 2 o 3 centímetros del margen anal, a 6 o a 5 o 10 centímetros o más de 10 centímetros del margen anal. Hay algunas diferencias que se tienen que tomar en cuenta para determinar cuál es la mejor ruta terapéutica. Además, aquí sí es bien importante el tamaño, aquí sí es bien importante el tamaño del tumor. Vemos tumores tan grandes como los tienen aquí en las tomografías que les presento, que a veces hace difícil una precisión, una secuencia ideal de tratamiento donde el manejo sistémico y de radioterapia con un esquema convencional parece ser lo mejor. Como les había mencionado, para pacientes con etapa 1 y algunos pacientes con etapa 2, el abordaje quirúrgico puede ser una buena alternativa, incluso es el estándar, y solo en aquellos casos muy especiales podrán llevar quimioterapia y radioterapia concomitante. La mayoría de los enfermos que son operados de manera inicial para cáncer de recto son llevados a cirugía y posteriormente observación. Pero si en alguno, después del análisis histopatológico, hay algún dato histológico relevante, pues serán llevados a adyuvancia. La mayoría de los enfermos, independientemente de la localización del tumor, son llevados en la actualidad a manejo neoadyuvante. El estándar por mucho tiempo ha sido quimio radio concomitante, seguido de cirugía y quimio adyuvante, dependiendo de las características histológicas. Pero en la actualidad hay secuencias diferentes, que creo que la mayoría estamos de acuerdo y en el mundo se está llevando a cabo. Es llevar quimio y radioterapia concomitante, posteriormente quimioterapia neoadyuvante, que son, dependiendo del esquema que utilicemos, celos 6 ciclos, folfos 9 ciclos, y terminan con cirugía. O la otra es quimio radio, evaluarlos y de una u otra manera, si existe una evidencia de respuesta completa clínica, hay quien dice que hay que dejarlos en observación. Parte del reto es la que ha sido la más dinámica en los últimos meses, últimos 2 años, y donde sí ha cambiado el diagnóstico y el tratamiento. En general, siempre se buscó, ya sea 15 años o un poquito menos, que primero había que tratarlos de manera neoadyuvante. De acuerdo a varias publicaciones, una alemana y otra europea, se demostró que si se daba quimioterapia y radioterapia preoperatoria, se incrementaba la supervivencia libre de enfermedad, aunque marginalmente la supervivencia. Y el otro es que se reducía el porcentaje de recurrencia loco-regional. Entonces, por eso, durante mucho tiempo, se apoyó dar primero quimio radio neoadyuvante versus adyuvante, con algunas ventajas, como sobre todo incrementar los porcentajes de respuesta patológica completa, preservación del esfínter y disminución de la toxicidad. Existen algunos riesgos como sobretratar, pero con una buena selección con los métodos de diagnóstico actuales, pues es difícil hacerlo. A favor de la neoadyuvancia es que podemos obtener estas respuestas patológicas, eso nos permite seleccionar a los enfermos y reducir las cargas tumorales. Pero con el advenimiento y el resurgimiento de la radioterapia con el esquema corto, pues hay 2
estudios muy bien llevados que son actualmente fundamentales. Uno de ellos es el PRODIGY 23, donde utilizaron todos en pacientes con adenocarcinoma de recto, T3, T4, N0, N positivo, donde utilizaron el esquema convencional de quimio-radio, seguido de cirugía, seguido por quimioterapia convencional. O el esquema de investigación que fue FOLFIRINOX, 6 ciclos, o sea, 3 meses de tratamiento, seguido de quimio-radio concomitante, llevado a cirugía radical y complementarlo con más quimioterapia adyuvante. Lo relevante de esto es utilizando ya todo lo que es el esquema neoadyuvante completo. En este grupo de utilizar FOLFIRINOX se observó un incremento en la supervivencia libre de progresión a favor del esquema en investigación. O sea, llevar la neoadyuvancia total parece ser mejor que lo que estábamos haciendo, quimio-radio, cirugía, quimioterapia. Y el otro estudio, el estudio rápido de cáncer de adenocarcinoma de recto, fueron aleatorizados a 2 brazos, el esquema convencional de RT capecitabine 28 sesiones, cirugía adyuvancia con quimioterapia, y el esquema de investigación, RT esquema corto, 5 sesiones, seguido de quimioterapia capo 6 ciclos, FOLFOX 9 ciclos, cualquiera dependiendo de la elección del clínico, y llevados a cirugía únicamente. La ventaja de ese esquema es que se reduce por mucho el tiempo total de tratamiento. Estas son las dos diferencias principales. Una es la supervivencia libre de recurrencia, es menor en el grupo experimental de toda la neoadyuvancia, y la supervivencia global para fines prácticos igual. Entonces, no hay diferencias en estos dos rubros, por lo cual los autores y en general en el mundo se ha ido variando, se ha ido cambiando el tratamiento neoadyuvante total en cáncer de recto. ¿Cuál es la mejor secuencia? Todavía no lo sabemos. Lo que sí que puede ser radioterapia esquema corto, con seguido de quimioterapia, o quimioterapia seguido de radioterapia, ya sea esquema corto o quimio-radio concomitante, para finalizar con la cirugía y no dar tratamiento adyuvante posterior. Y por último, el tercer punto que quiero presentarles ahora es el papel de la quimioterapia en enfermedad metastásica. En general, cuando hablamos de una enfermedad metastásica, pues hablamos que independientemente así de manera general, pues todos son candidatos a manejo sistémico. Probablemente, dependiendo de las características clínicas, algunos no podrán ser candidatos por comorbilidades o por sus condiciones generales, pero en general todos los enfermos con etapa 4 deben ser llevados a quimioterapia, más menos los anticuerpos monoclonales, lo que tenemos ahora. Es más, se ha establecido y demostrado que se mejora la supervivencia libre de enfermedad, se mejora la supervivencia global y se disminuye de manera considerable la presencia de síntomas. Lo que sí es que la mayoría de los sitios de enfermedad metastásica es el hígado, como el primer sitio, pulmón y peritoneo, y saco a colación estos 3 puntos porque son los principales ejemplos de un manejo multidisciplinario. Para cáncer de hígado, el manejo entre cirugía, leuquimio, para pulmón lo mismo, y carcinomatosis peritoneal, cirugía más menos quimio, ha dado los mejores resultados. Pero ¿qué hacer para un paciente sea considerar si es candidato a manejo sistémico? Pues hay algunas características que tenemos que tomar en cuenta. Uno, las características del mismo paciente, su nivel de actividad precoz, sus comorbilidades, si recibió quimioterapia adyuvante o no, sus características tumorales, el volumen, sus síntomas, la localización, la calidad de vida y perfil de toxicidad que uno está buscando, pero en la actualidad estamos en la época de los marcadores moleculares, por lo cual estamos pues obligados y comprometidos de que un paciente que sea candidato a manejo sistémico de cáncer de colon, deberíamos de establecer los biomarcadores actuales y que deben ser correlacionados con el manejo sistémico específico. Ya desde hace algunos años empezó a surgir información, fue saliendo los biomarcadores poco a poco. En la actualidad, los principales son KRAS, NRAS,
BRAF, como otros que veremos un poco más adelante. Y lo que sí, que para lo que es el manejo sistémico de la enfermedad metastásica, de lo que antes eran unas pequeñas pues cantidades de medicamentos que teníamos disponible, pues ahora ese es todo lo que tenemos. Tenemos desde lo que son los agentes de quimioterapia, los convencionales de fluoracilo, capacitabine, más o menos oxaliplatino e irinotecan, los anticuerpos monoclonales como los antiangiogénicos, la terapia anti-GFR, la terapia anti-HER2, la terapia inmunológica, moléculas pequeñas como la patinido o regorafenib, los inhibidores de la vía BRAF o de la línea MEC, o recientemente con la terapia de fusión. Entonces ahora, gran parte de la nueva terapéutica pues van ligada a una alteración específica o un biomarcador específico. Lo que sí es que vemos desde que sin tratamiento los enfermos de cáncer de colon y recto vivían pocos meses. Con la incorporación de la quimioterapia logramos ver supervivencias de 18 meses y con los papeles de lo que fueron los primeros anticuerpos monoclonales, medianas de supervivencia hasta 30 a 40 meses. Pero afortunadamente no estamos ahí. Hemos ido aprendiendo con muchos de los estudios que seguramente ustedes se lo saben de memoria, donde hemos observado que los pacientes que tienen cáncer de colon del lado izquierdo, que son con la presencia de RAS wild type y son llevados a quimioterapia con un anticuerpo monoclonal anti-EGFR, la mediana de supervivencia puede ser hasta 40 meses, como lo demuestra el estudio CALC-GB 80405. Pero ahora, este es un diagrama que me gustó mucho, fue publicado por el doctor Copes en el 2019, donde nos pone un panorama exacto de lo que llevamos con los biomarcadores. Si bien en la actualidad sabemos que el 50% son RAS mutado, en el cual el manejo convencional es quimioterapia más o menos de bevacizumab, pero el otro 50% va de la mano con el establecimiento de ese biomarcador. Entonces, este es un esquema muy práctico, muy fácil de visualizar y ver y comprender, y como lo iremos viendo un poquito más adelante. Entonces, en un enfermo con etapa 4, lo importante es los aspectos, como se había mencionado, los aspectos clínicos, el mismo enfermo, las características biológicas, pero necesitamos la determinación de estos biomarcadores. La secuencia ideal de cómo deberíamos de hacerlo, debemos empezar con KRAS, porque así eliminamos el 40% de los mutados. Después sigue NRAS, eliminamos hasta otro 10%. El tercero es el BRAF, eliminamos un pequeño porcentaje. Lo que sí, lo ideal es deberíamos de tener el triple wild type, donde lleva un tratamiento específico de quimioterapia con alguno de la terapia anti-GFR, ya sea cetuximab o panitumumab. Ahora, surgió recientemente el papel de la determinación de HER2, lo cual se debe de hacer en ese grupo de triple wild type. Si son 3 wild type, entonces sí hay que hacer la determinación de HER2 y ver cuál de ellos sobreexpresa. Y lo más común es por el método de Fish. Y por otro lado, en la época de la inmunoterapia, pues tenemos la iniestirada de microsatélite, que si bien en general puede estar presente entre el 5 y el 7% de todos los enfermos, la podemos hacer tanto por inmunohistoquímica o por PCR. Por costo, disponibilidad y factibilidad, pues la inmunohistoquímica es lo más accesible. Eso nos permite identificar a un subgrupo de pacientes que pueden ser candidatos a la terapia inmunológica de inicio. Entonces, la iniciativa de microsatélite la podemos hacer, como les había mencionado, por inmunohistoquímica o por PCR, lo cual de una u otra manera nos predice la respuesta a la terapia inmunológica y pues es un grupo importante. Estos son los principales estudios de tanto pembrolizumab como nivolumab. El pembrolizumab es el monodroga, el nivolumab unido a ipilimumab ha demostrado ser eficaz con una respuesta del 50 al 60% y una respuesta sostenida. Y la otra es que pues este par de medicamentos han sido aprobados ya por la FDA en Estados Unidos en el 2017 y 2018, pero lo que sí, que no les traje yo
las gráficas, es que ya este medicamento está recomendado no solo en segunda línea, sino en la actualidad también está recomendado en primera línea, porque existe el estudio donde se comparó pembrolizumab versus quimioterapia de primera línea y se identificó una ventaja en la supervivencia libre de progresión al doble cuando uno utiliza pembrolizumab versus únicamente quimioterapia. Por lo cual, pues estamos obligados a tratar de identificar a ese 5 o 7% que puede ser candidato al manejo con inmunoterapia. El otro grupo es la sobreexpresión de HER2, es un biomarcador predictivo de respuesta. Se empezó primero a utilizar trastuzumab, lo que sí es que la combinación trastuzumab-pertuzumab parece ser la ideal, o trastuzumab-lapatinib, lo cual también ofrece una ventaja en supervivencia libre de progresión en el grupo de pacientes multitratados con HER2 positivo. Este estará presente únicamente en el 4% de todos los pacientes que tengan RAS wild type. Entonces, un pequeño porcentaje lo podrá tener. Esta inhibición dual ideal, pues es con trastuzumab-pertuzumab o trastuzumab-lapatinib, con porcentaje de respuestas adecuadas y una ventaja en supervivencia libre de progresión. Posteriormente se identificó la mutación en BRAF. Se vio que los pacientes que tenían RAS wild type o BRAF mutado, ambos pues tenían no un buen pronóstico, el grupo peor, pues, y se demostró que a través de este estudio, el estudio Beacon, donde terapia dirigida a esa alteración en BRAF pudiese tener un pronóstico diferente. Entonces, este estudio es un estudio fase 3, aleatorizado, 3 brazos, donde incorporaron encorafenib, vinemetinib con cetuximab, o encorafenib con cetuximab, comparándolo con el esquema estándar. Demostraron una ventaja del triplete sobre el brazo control, tanto en supervivencia, así como el doblete sobre el brazo control, como lo ven ahí en las gráficas, de más de casi el doble en la supervivencia en pacientes multitratados, así como una ventaja en supervivencia libre de progresión. Del 4.3 a favor del uso de la terapia anti-BRAF, así como del doblete con el brazo control. Eso dio pie que en la actualidad se esté recomendado una terapia anti-BRAF en población mutada en segunda línea o más. El otro grupo, otro brazo de tratamiento ha sido pues la terapia de fusión, lo que aprendimos en cáncer de pulmón con ALK, ROS, RET, pues se identificaron en otras enfermedades oncológicas. Se hizo una determinación en cáncer de colon. Desafortunadamente, menos del 1% de los enfermos podrán tener esta alteración de fusión, esta alteración, pero lo que sí es que ya existen dos medicamentos candidatos. Uno es la lotretinib, que ha sido ya aprobada por la FDA y por la Agencia Reguladora en Europa, ESMO, y aún en pacientes múltiples y diversos se determinó que era predictivo de respuesta al lorlatinib cuando tenía esa alteración de fusión. Entonces, la supervivencia para los respondedores, la duración de respuesta como la supervivencia libre de progresión, lo cual es a favor y sostenida para el grupo de pacientes que tengan esa alteración. Y la contraparte es el entrectinib, como se llama, una terapia de fusión. En este grupo de pacientes de 54, incluyeron 2 enfermos con cáncer de colon y también eso dio pie a que se autorizara por las agencias regulatorias. Y la otra parte, lo importante, de ese 50% de pacientes que tienen RAS mutado, pues ya hay una ventana y una luz de esperanza. Hay un estudio, un medicamento, la AMG 510, que está dirigido a pacientes de RAS mutado. Eso pues apenas están en proceso. Esperemos que pronto ya tengamos la posibilidad de los resultados. Lo que sí, en grupos, estudios preliminares para cáncer de colon y cáncer de pulmón, se determinó, se observó que había un cierto porcentaje de respuesta, así como un buen porcentaje de enfermedad estable. Para la decisión, entonces, ya casi para terminar la decisión, nos basaremos en este algoritmo con los biomarcadores,
sin dejar atrás los aspectos clínicos y histopatológicos, pero esto es de manera de resumen lo que ustedes pueden tener a la mano como una guía de qué es lo que debemos de hacer. No olvidar que si incorporamos el mejor escenario de cirugía hepática y quimioterapia, podremos incrementar la supervivencia. La mejor candidato de cirugía para carcinomatosis peritoneal y una mejor secuencia de quimioterapia. Entonces, ya no seremos extraños en observar curvas muy pobres como lo que tenemos con el fluoxetilo. Ya veremos curvas de supervivencia con mediana de supervivencia por arriba de los 40 o incluso 60 meses. El cáncer de colon, esa es mi última diapositiva, requiere un abordaje diagnóstico y terapéutico multidisciplinario. Para el manejo sistémico, lo que nos compete a los oncólogos clínicos, la quimioterapia adyuvante es para todos los enfermos con etapa 3 y algunos etapa 2. La quimio-radio en el tratamiento total neoadyuvante para recto es lo de moda y es la tendencia actual. La quimioterapia con más o menos terapias blanco para la etapa 4 desde la primera línea en adelante. Es necesario para enfermedad metastásica requerir la determinación de los biomarcadores. Estamos ya de KRAS, NRAS a BRAS, ya hemos brincado a HER2 e inestabilidad microsatélite e incluso en la terapia de fusión. Sabemos más de quimioterapia con anticuerpos como cetuximab, panitumumab y un antiangiogénico, pero todas esas nuevas combinaciones se están incorporando poco a poco. No son las únicas, vendrán más y esperamos una mejor ganancia en la supervivencia de todos nuestros enfermos. Agradezco a todos ustedes su atención. Pásenla bien.